Buenas tardes, profesor Quesada. Nosotros somos el equipo 3 y mi equipo está conformado por González Peñalosa David, García Escalante Alexis, Mora Islas Axel Iván y un servidor, Ríos Osegueda Paris Jaime. Nosotros vamos a hablar de la geología estructural y tectónica. A continuación, una breve introducción de lo que veremos en esta exposición. Vamos a tratar de abordar en este caso los temas de geología estructural y tectónica. A su vez, vamos a abordar los subtemas, que estos vienen incluyendo la estructura interna de la Tierra, placas tectónicas, deformaciones, sismos y tsunamis. En este caso, dando así una explicación de todos los temas que se desarrollen dentro de esta exposición, así como ejemplificando cada uno de los mismos. Mi nombre es Alexis García Escalante y voy a hablar de la estructura interna de la Tierra. La primera es la geosfera, la capa interna más gruesa de nuestro planeta. Es la geosfera, la cual abarca desde las rocas de la superficie hasta las regiones más profundas de la Tierra. Ahí se encuentra la mayor parte de material sólido, formada por rocas y minerales. De acuerdo a su composición, la geosfera se divide en tres capas: núcleo, manto y corteza terrestre o litosfera. Núcleo es la capa más interna de la Tierra, está formada por hierro, níquel y debido a las altas temperaturas también la componen otros metales fundidos. El núcleo se divide en núcleo interno y núcleo externo. Conjuntos alcanzan una temperatura superior a los 5000 grados. El siguiente es el manto, es la capa intermedia de la Tierra situada entre el núcleo y la corteza terrestre. Tienen hasta 900 kilómetros de profundidad y está dividida a su vez el manto inferior e superior. No te olvides de esta división. El manto inferior, también conocido como mesósfera, se encuentra en estado sólido y alcanza una temperatura de hasta 3000 grados. Por su parte, el manto interior superior está en contacto con la litosfera. Se encuentra en estado sólido y líquido. Su temperatura oscila entre los 3000 y los 1400 grados. Está formada por rocas fundidas, también conocidas como magma, las cuales salen a la superficie en forma de lava volcánica. Corteza terrestre o litosfera. Es la capa más externa de la Tierra, está formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Esta capa está en contacto con la hidrosfera y la atmósfera. Alcanza temperaturas de aproximadamente 22 grados. Tienen un espesor de entre 5 y 70 kilómetros y a su vez se divide en corteza continental y corteza oceánica. Corteza oceánica. Esta capa está formada por los océanos y tiene un espesor aproximadamente de 7 kilómetros. Principalmente está compuesta por basalto y rocas más densas. Corteza continental. Es la capa que forma los continentes de nuestro planeta y tiene un espesor de hasta 70 kilómetros. Se conforma de granito, basalto, pizarra, arcilla, piedra caliza, entre otras. Mi nombre es David González Peñalosa y le voy a hablar sobre la tectónica de placas. Esta es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento, llamadas placas, que encajan entre sí y varían el grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. Seguimos con lo que son los bordes divergentes. Estos son los bordes divergentes de los océanos de magma. Surgen de una superficie desde las profundidades del manto de la Tierra, separando dos o más placas y renovando el fondo oceánico. Así montañas y volcanes se elevan por esta grieta. Una única dorsal oceánica, elevación submarina, conecta los océanos, convirtiéndola en el sistema montañoso más largo del mundo. Que son los límites convergentes. Cuando las placas colisionan, la corteza se comba, formando las cordilleras. India y Asia impactaron hace 500 millones de años, provocando la lenta formación del Himalaya, el sistema montañoso más alto del planeta. Mientras el choque continúa, las montañas se elevan cada vez más. Por ejemplo, el monte Everest, el pico más alto de la Tierra, podría ser mañana un poquito más alto que hoy. Estos límites convergentes también tienen un lugar cuando una placa oceánica se hunde bajo la placa continental en un proceso llamado subducción. Cuando la placa superior se eleva, también se forman sistemas montañosos. Además, la placa inferior se derrite, a menudo que salen a brotes a través de erupciones volcánicas, como las que se formaron algunas montañas de los Andes en Sudamérica. Que son las fallas transformantes. Las fallas transformantes o bordes transversales son aquellos límites entre placas tectónicas en las que se produce un deslizamiento lateral
de una placa respecto a la otra. Se distinguen dos tipos de fallas transformantes. Una es la que cortan las dorsales oceánicas, dividiendo en segundos cortos y rectos para adaptar la dorsal y la expansión del fondo oceánico a la geometría esférica de la Tierra. Y dos, la que construyen los bordes pasivos entre placas tectónicas continentales que se desplazan lateralmente sin producir ni destruir litosfera. Por ejemplo, lo que fue la falla San Andrés en California, Estados Unidos. El siguiente tema son deformaciones de la corteza terrestre. Se le denominan deformaciones de la corteza terrestre a todas las estructuras que generan por los movimientos tectónicos y por la acción de la gravedad. El movimiento de las placas produce desplazamientos, elevaciones y hundimientos. Estos dan lugar a tres tipos de deformaciones: falla, plegamientos y basculamientos. La falla en la geología para hacer referencia al quiebre que se produce en un terreno a partir de un movimiento geológico. Se trata de una discontinuidad en las rocas superficiales, originadas por las fuerzas tectónicas que logran superar la resistencia de las rocas. Plegamiento o pliegue es una deformación de las rocas generalmente sedimentarias, en la que los elementos de carácter horizontal como los estratos o los planos o esquitosidad, en el caso de las rocas metamórficas, quedan curvados formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre sí. Basculamiento: inclinación de un bloque geológico a la manera del movimiento de una báscula o balanza. Junto con el plegamiento es responsable de la inclinación de los estratos. Buenas tardes, yo soy Ríos Osegueda París Yair y yo les voy a hablar acerca del tema 4.4, que son los sismos. A grandes rasgos, un sismo o un terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Todo sismo o terremoto se caracteriza por tener un hipocentro y un epicentro. El hipocentro es el punto de origen y está ubicado al interior de la Tierra. Por su parte, el epicentro es el punto de la superficie donde se proyecta el movimiento tectónico. Está ubicado encima del hipocentro. Por ende, el epicentro es el punto de la superficie donde el terremoto se percibe con mayor intensidad. En ejemplificación, podemos decir que el hipocentro podría ser en la placa, podría ser la de las costas de Guerrero, y el punto epicentro puede ser radicado, no sé, en Oaxaca o en Guerrero o en alguna de esas zonas donde está cerca de las placas tectónicas. Los terremotos son fenómenos geológicos que se producen periódicamente, es decir, son consecutivos, están en constante movimiento las placas tectónicas. Pero ninguno de estos aspectos puede ser pronosticado, ni el lugar, ni dónde va a ocurrir, ni la magnitud, ni el momento. Son siempre repentinos e inesperados. Por ende, quienes viven en zonas de alto riesgo sísmico deben estar preparados para saber qué hacer en caso de que haya un terremoto. Los sismos o terremotos son estudiados por una rama de la geofísica conocida como sismología. En este caso son medidos mediante una escala sismológica que son en diferentes aspectos. Puede ser la de Richter o la de Mercalli. En un momento más lo explicaré. A continuación voy a explicarles más o menos qué es, en este caso, lo del hipocentro y el epicentro. Aquí podemos ver el hipocentro, que es adentro de la corteza terrestre. Es decir, aquí puede ver que hay algunas placas tectónicas que están en un choque o un movimiento. Entonces esto va hacia arriba, va a generar un epicentro. El epicentro es tal cual donde está el manto, donde está toda la placa continental. De ahí se derivan las ondas sísmicas en donde se producen los sismos o terremotos. A continuación voy a hablar acerca de la clasificación genética de los sismos. Se derivan en tres que son más rescatables. Primero voy a hablar de los sismos tectónicos. En este caso son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas dentro de dos subcategorías. Sismos interplaca, que es el producto de fricción de zonas de contacto entre dos placas, es decir, que chocan las placas tectónicas, y los sismos interplaca, que tienen un lugar lejos de los límites de la placa tectónica. Otra clasificación de la genética de los sismos puede ser el sismo volcánico, que acompaña las erupciones de los volcanes, ya que son ocasionados por la fractura de rocas que tienen magma hirviente, obviamente. Este magma está calientísimo. A su paso suelen ser menores que los tectónicos. En este caso puede ser, no sé, alguna erupción de algún volcán o algo por el estilo. A continuación, y por último, voy a hablar de los sismos de colapso. Estos ocurren por el movimiento mecánico de grandes masas de roca. Pueden ser, no sé, derrumbes de cavernas o, no sé, avalanchas u otros accidentes de alto impacto de la superficie terrestre en las capas interiores. En este caso, un sismo de esa magnitud puede ser, no sé, algún tipo de deslave
No sé si hemos visto algunos videos donde está una carretera al lado de un acantilado de una montaña y de repente hay un deslave gigantesco de toda esa masa rocosa. Eso puede ser un ejemplo de los sismos de colapso. A continuación voy a hablarles de la localización de un sismo y los tipos de ondas que estos emergen. En este caso tengo que aclarar, antes de decir toda esta información, que un sismo como tal no se puede prevenir, no se puede saber en qué momento va a ocurrir o una fecha exacta como tal. No podemos decir que un sismo va a ocurrir mañana a las 3 de la tarde, eso no se puede hacer todavía, es prácticamente imposible. Pero bueno, podemos localizar un sismo o terremoto usando un simple dato. Un terremoto crea diferentes tipos de ondas sísmicas, las ondas P y las ondas S. Cada uno de estos diferentes tipos de ondas viajan a diferentes velocidades, por lo tanto, llegan a la misma estación en diferentes tiempos. Las ondas P son más veloces que las ondas S. Las ondas S viajan a la mitad de la velocidad que las ondas P. Por eso llegan después. La estación sísmica que se encuentra cerca del terremoto registra las ondas P y las ondas S en rápida sucesión. A medida, en este caso, que la distancia desde la estación sísmica y el terremoto va creciendo, la diferencia de tiempo de llegada entre las ondas P y las ondas S también aumenta. Este enfoque básico para la localización de terremotos se ilustra en un ejemplo de un terremoto cerca de México. En este caso aquí podemos ver la intensidad que tienen las ondas sobre la distancia que se tienen. Aquí tenemos una intensidad baja porque está a 96 kilómetros pues en este caso de las estaciones que miden este tipo de ondas. Aquí podemos ver que ya está un poco más cerca, la intensidad sube un poco, 64 kilómetros. Obviamente sube más la intensidad a 66 kilómetros de distancia. Y aquí, que es lo más cercano, pues aquí podemos ver cómo la intensidad aumenta, obviamente, 32 kilómetros. A continuación voy a hablarles acerca de los daños estructurales que puede haber pues tras un sismo en un edificio. Un edificio puede resultar con daños en elementos pues fundamentales de su estructura. Pueden llevarlo a un colapso. En este caso, cuando se tienen ese tipo de cosas, la gente que está instruida con indicaciones, que es protección civil habitualmente, son los que van y checan todo ese tipo de situaciones. Después de un terremoto, que es de una magnitud muy fuerte, hay que checar las estructuras para saber si es apto para que ese edificio, o no sé, puede ser una casa, una escuela o algo por el estilo, siga siendo habitable. Y en este caso hay varias cosas que hay que checar acerca de esto, pero las más importantes deben ser las columnas, los muros estructurales, las traves, las losas y rampas, muros divisorios e instalaciones. Esto únicamente nada más es para preservar la seguridad e integridad de las personas que están en ese sitio, porque puede haber un derrumbe y después esto puede terminar en una catástrofe. Entonces estas son las recomendaciones que hay que hacer posteriormente para un terremoto o sismo en una estructura. A continuación voy a hablarles de las escalas que se utilizan para medir los sismos. Primero, hay que aclarar que son dos escalas, la de Mercalli y la de Richter. Primero voy a hablarles de la escala de intensidad o de Mercalli. Esta es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo. Se debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. Generalmente en un gran terremoto producirá, en este caso, pues variables. Puede ser mayor o puede ser de menor intensidad. En este caso, en cómo puede llegar a afectar la cantidad de energía liberada. La distancia del epicentro, la profundidad del foco del sismo, la distancia de la población y la densidad también de la población también es muy importante. La geología local del área y el tipo de construcción de los edificios, en este caso como la duración del sedimento que en este caso se está teniendo. A continuación voy a explicarles cuáles son los variables para, en este caso, medir este tipo de catástrofes. A continuación voy a hablarles acerca de, en este caso, las escalas de Richter y de Mercalli, que, como pueden observar en esta tabla, se divide en 12 niveles. El nivel 1 es muy débil. Lo advierten a muy pocas personas porque pues la intensidad no es fuerte. El siguiente nivel es débil, lo perciben solo algunas personas que están en reposo, es decir, que están sedentarias. Después sigue el nivel 3, que es leve. Se percibe en el interior de los edificios y casas, es decir, que este ya es una sacudida un poco más fuerte. Después sigue el nivel 4, moderado. Los objetos colgantes oscilan deliberadamente. En este caso podemos, por ejemplo, con este control, se empieza a mover si está colgado. Ese es el nivel 4. El nivel 5 es poco fuerte. En este caso podemos decir que los sentidos es sentido por casi todos, aún en el exterior. Estos tipos de movimientos, aún estando en la calle, se puede sentir el mareo. Nivel 6 es fuerte. Lo perciben todas las personas. En este caso ya es una intensidad un poco mayor. Seguimos con muy fuerte. Experimenta dificultad para mantener el pie cuando te quieres parar, pero no puedes mantener tu equilibrio por el mismo movimiento. Seguimos con destructivo.
se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Si vas manejando y ocurren este tipo de sismos, inclusive en el mismo vehículo se te puede dificultar la tracción de las llantas y puede ocasionar accidentes peores. Inclusive si estás en un puente peatonal o un puente vehicular, hay catástrofes en este caso. Esos son terremotos más fuertes, muy fuertes. Seguimos con el nivel 9, que es ruinoso. Se produce inquietud general. En este caso ya es cuando las personas, pues, este está catalogado de acuerdo a la sociedad. En este caso la inquietud general, pues es cuando las personas entran en pánico o cosas por el estilo. Después, nivel 10 es desastroso. Se destruye gran parte de la estructura de albañilería, de toda la estructura. En este caso es cuando ya las casas como tal se empiezan a cuartear, hay algunos de estos pues, detalles dentro de la casa que pueden afectar a la estructura como tal. Seguimos con el nivel 11, que es A continuación les voy a hablar acerca de la brecha sísmica. En este caso, esta es una región a lo largo de una zona sísmicamente activa. En este caso, donde no han ocurrido sismos y es en un periodo de tiempo. Debido a que se trata de una zona de actividad sísmica que se supone que es la acumulación, se acumula la energía y los esfuerzos de estas placas tectónicas. Debido a lo anterior, es que las brechas sísmicas son consideradas como zonas de alto riesgo. Aquí podemos ver en este caso nuestro mapa que muestra las zonas más vulnerables de los sismos. Las de verde son zonas de bajo riesgo, las de amarillo son zonas de medio riesgo y obviamente las de rojo son zonas de mayor riesgo. En este caso podemos ver toda esta franja costera que está situada aquí. Aquí se interceden 2 o 3 placas tectónicas, por eso es una zona de alto riesgo. Las zonas de amarillo son las zonas en donde estos derivan. Si aquí ocurre un sismo, se va expandiendo a estas partes. A continuación voy a dar una ejemplificación de lo que es una brecha sísmica. En este caso, una de las brechas sísmicas más emblemáticas de México es la que se ubica en la costa del estado de Guerrero, cuya extensión comprende desde que es Papanoa hasta Acapulco, donde se han registrado 6 sismos de una gran magnitud entre los años de 1845 y de 1911. Otra brecha sísmica en México de gran impacto es la de Michoacán, donde el último sismo registrado en esta brecha fue el famosísimo sismo del 19 de septiembre de 1985. Aquí en este caso en nuestra imagen estamos viendo las brechas sísmicas que se han tenido a lo largo de, se podría decir que de un siglo. Desde 1973, 1986, el 97, 94, 64. Tenemos diferentes tipos de años y los puntos epicentro en donde se han registrado los sismos. Y justamente es por toda la brecha de Guerrero. Profesor Quesada, mi nombre es Axel Iván Mora Islas y voy a explicar el último punto de la competencia 4, que es de tsunamis. Un tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de grandes olas y un cuerpo de gran masa de agua de gran energía y de tamaño verticalmente, en que estos se pueden ocasionar por algún fenómeno extraordinario que puede ser terremotos, erupciones volcánicas, detonaciones submarinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de hielo glaciar o hasta impactos de meteoritos u otros eventos. Los tsunamis tienen varios datos importantes, por ejemplo que pueden viajar a 800 km por hora en el punto más profundo del agua, pero sin embargo esta velocidad baja mientras más se acerca a la costa. Pueden llegar a tener la velocidad de 32 a 48 km por hora. La energía de la velocidad se transfiere a la altura y la fuerza bruta a medida que se acerca a la tierra o a la orilla. La que se encarga de estudiar acerca de estos eventos es la Administración Nacional Oceánica Atmosférica de Estados Unidos, en abreviatura sería la NOAA, que ellos afirman que un tsunami nunca es predecible, pero pueden llegar a tomarse medidas para los habitantes que viven en las costas. Pueden formar los tsunamis. Los tsunamis se pueden formar por varias formas, que pueden ser explosiones nucleares, que esos son causados por el ser humano, que al provocar explosiones provocan movimientos grandes de tierra o de expansiones. Condiciones meteorológicas. Esto puede ser por grandes climas. Por ejemplo, cuando hay mucho viento en alta mar, pueden levantar grandes olas de gran energía y pueden llegar a las costas provocando estos accidentes o eventos.
Los volcanes submarinos pues es obvio por la gran energía que liberan esos volcanes y mueven grandes masas de agua. Por los movimientos sísmicos, que estos son en gran medida los que más se producen y los que más han sido registrados en la historia. O deslizamientos de tierra. Esto puede ser nada más provocados en las costas y porque pueden haberse movimiento de tierras y moviendo las costas. A continuación vamos a ver cuáles son los tsunamis más mortíferos de la historia. Por ejemplo, tenemos aquí un listado de los tsunamis que se han registrado a lo largo de la historia del ser humano, que han sido los más mortíferos, y la mayoría de ellos han sido provocados por terremotos que se producen en unas costas. Por ejemplo, el más fuerte que ha habido fue en mayo del 60 en Chile, que mató un aproximado de 1500 personas en un terremoto de magnitud 9.5. El más reciente fue el 22 de diciembre de 2018 en Indonesia, y si podemos ver, en Indonesia es donde más se ha presentado el gran número de tsunamis que ha golpeado las costas de ahí. Para terminar con esta presentación, las conclusiones son que al terminar esta competencia se puede llegar a la idea de que la estructura de la Tierra siempre se encuentra en movimiento, debido a que ellos se presentan muchos fenómenos que hoy en día conocemos, que nos hacen muy comunes, pero que son muy interesantes para estudiar, en especial para nosotros que somos ingenieros civiles, que requerimos estudiar estos movimientos o la corteza terrestre, porque es donde el ser humano se desarrolla y vive, y poder hacer la vida más fácil del humano y más práctico.